Muy buenos días, queridos amigos que nos acompañan en el octavo Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi nombre es Osiris Sinoé González Romero y el día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la ponencia que lleva por título Historia de los usos rituales y terapéuticos de la Salvia Divinorum en Mesoamérica. En esta breve presentación haremos un rápido recorrido histórico precisamente sobre los usos rituales y terapéuticos de esta planta. Vamos a tratar de hacer una genealogía de su uso en Mesoamérica. Vamos a revisar algunas de las hipótesis históricas y cerraré esta presentación con algunos de los estudios contemporáneos relacionados con esta planta. El objetivo de esta presentación es examinar las fuentes históricas que permiten estudiar con bases científicas el uso de plantas psicotrópicas o psicodélicas en Mesoamérica, en este caso la Salvia Divinorum. Las principales fuentes de las que disponemos para su estudio son la evidencia arqueológica, los antiguos códices, los manuscritos y crónicas realizados por los frailes y médicos españoles. Y esta presentación se ubica en el campo de la filosofía de la medicina porque sus objetivos son reflexionar críticamente sobre categorías muy específicas como fármaco o medicina, enfermedad, así como los diferentes usos asociados a estas plantas, usos rituales, usos terapéuticos, usos lúdicos o usos hedonistas. En ese sentido, los especialistas han mencionado la existencia de diferentes tipos de uso de las plantas psicodélicas, de las plantas visionarias, y estos son los usos sagrados, los usos terapéuticos, los usos recreativos o hedonistas, que también ahora se le ha llamado como usos adultos, y la hipótesis de la investigación que he desarrollado desde hace ya algunos años es precisamente el reconocimiento de los usos filosóficos, de los posibles usos filosóficos que tienen estas plantas. La Salvia Divinorum es endémica de la región mazateca de la Sierra Madre Oriental de Oaxaca. Desde luego también crecen los bosques tropicales de lluvia y niebla entre 300 y 1800 metros de altitud. La Salvia Divinorum es una de las plantas psicoactivas menos comunes debido a su limitada extensión original. Hoy los amantes de la horticultura la cultivan en todo el mundo. Para la reproducción se usan plantones o vástagos, es decir, retoños. Por su parte, los mazatecos ingieren 13 pares de hojas frescas, o sea, 26 piezas. Lean una especie de cigarro y lo ponen en la boca para chuparlo o mascarlo. Este rasgo cultural no es un hecho aislado, sino que tiene que ver precisamente con la antigua tradición mesoamericana. No es casualidad de que sean 13 pares de hojas frescas, porque en la visión del mundo de los pueblos indígenas que habitan lo que hoy conocemos como Mesoamérica, el 13 es un número muy importante, pues el tiempo se divide en trecenas. Los pueblos mesoamericanos no dividen el tiempo en semanas de 7 días o en meses de 30 días, sino en trecenas y veintenas. Y también de que sean pares no es un rasgo aislado tampoco, porque tiene que ver con la noción de la dualidad, que es uno de los rasgos culturales más importantes. Aquí podemos ver en el mapa, ¿no?, la región, en la parte norte del estado de Oaxaca, podemos ver precisamente el territorio que comparten diversos pueblos originarios, los mixtecos, los cuicatecos, los chinantecos, y dentro de territorio mazateco podemos ver en azul precisamente la zona donde se da con mayor profusión, donde se cultiva y se cosecha la salvia, y también la frontera entre la región mazateca y la región chinanteca. Tenemos aquí una imagen que simplemente nos sirve para mostrar la antigüedad de los usos de las plantas de visión, de las plantas visionarias en Mesoamérica. Este es un mural que se encuentra en Teotihuacán. Tenemos también evidencia arqueológica en el área maya. Aquí tenemos dos ejemplos muy famosos, el fumador de Palenque y los dinteles de Yaxchilán, las piedras hongo de Caminaljuyú en Guatemala, y un ritual de hongos que precisamente se encuentra aquí plasmado en el Códice Vidobonensis. El objetivo es precisamente mostrar la antigüedad, las raíces que tienen, digamos, todas estas plantas visionarias que pueden ubicarse varios milenios, al menos 2 milenios o posiblemente 3 milenios
de antigüedad, y bueno, la salvia divinorum se inserta en esta tradición. Aquí lo que tenemos también son un testimonio que se encuentra en el Códice Florentino en relación con los médicos y los rituales de curación, ¿no? Entonces tenemos aquí la noción de medicina y algunos vocabularios en náhuatl que nos permiten comprender este giro ontológico del que hablan ahora las ciencias sociales. Este giro ontológico nos permite entender que las plantas sagradas, las plantas visionarias, no pueden ser desligadas de su territorio y están relacionados con una ontología que además se construye a través de metáforas ontológicas, como estas palabras que están escritas en rojo, que se construyen a través de las partes del cuerpo. En relación con el médico, con la tradición de la medicina desarrollada en Mesoamérica, podemos mencionar brevemente lo siguiente. El médico es quien alivia a la gente, un restaurador es quien provee la salud. El buen médico es un experto para diagnosticar, un conocedor de las hierbas, piedras, árboles y raíces. Él tiene los resultados de sus indagaciones, experiencias. Él es moderado en sus actos, proporciona la salud, restaura a las personas, las entablilla, acomoda sus huesos, los purga, les da eméticos, pócimas. Él les hace incisiones, los sutura, los revive, los envuelve en las cenizas. Aquí las palabras están señaladas en rojo porque en esta traducción al español se está omitiendo un rasgo muy importante que es precisamente el del rostro de las plantas. Entonces, una traducción más ajustada a lo que se encuentra en el texto del náhuatl sería: el buen médico es un experto para diagnosticar, es un conocedor del rostro de las hierbas, del rostro de las piedras, del rostro de los árboles y del rostro de las raíces. Es decir, aquí la palabra en náhuatl nos está indicando que las plantas tienen un rostro, que las plantas tienen una personalidad, y este es un rasgo cultural muy importante que se está perdiendo en la traducción y que es de suma importancia para el análisis de la ontología de los pueblos originarios y para una mejor comprensión del contexto filosófico y cultural en el que estas plantas se utilizan. Aquí tenemos un análisis morfológico donde nos dice que efectivamente, ¿no? El médico, aquí tenemos el prefijo ish, que el náhuatl significa rostro u ojo, es el conocedor del rostro de las plantas, el conocedor del rostro de las piedras, el conocedor del rostro de los árboles y el conocedor del rostro de las raíces. Se ha sugerido que Pilcincintli es salvia divinorum, conocida comúnmente con los nombres de hierba de la pastora y hierba de la virgen, que eran estrategias precisamente que utilizaron los pueblos originarios para de alguna manera revertir los efectos de las políticas de la prohibición implementadas a través del régimen colonial, y entonces utilizaron estos nombres: hierba de la Virgen, semillas de la Virgen, Santa Rosa, San Pedro, etcétera. Esta es una estrategia muy extendida no solo en México, en Mesoamérica, sino incluso en la zona andina. La salvia es una planta herbácea con hojas dentadas y flores azulosas que nacen de las panículas de hasta 41 centímetros de longitud. Tuvo y tiene un uso medicinal y tiene propiedades visionarias o alucinógenas. Después reflexionaremos sobre esto, que es importante. Las florecitas psicoactivas de la salvia, que forman grandes racimos, pudieron haberse nombrado simbólicamente como Pipilcintzintli, que puede traducirse literalmente como niñitos. Y esto, bueno, es simplemente una propuesta. Aquí tenemos una imagen, una fotografía de arriba abajo que nos permite apreciar también algunos de los rasgos distintivos de la salvia divinorum. Por su nombre, la planta está relacionada con Pilcintecutli o Pilcintli, dios jóvenes del maíz, tierno, los alimentos y el placer, que se identifica con Xochipilli, la deidad de las plantas sagradas, por aparecer ambos como el compañero de Xochiquetzal, diosa de las flores y del amor. La traducción literal de Pilcintecutli sería el señor niño, y una de sus posibles reinterpretaciones o reformulaciones con base precisamente en el santoral católico es el del Niñopa, que es el niño padre y es precisamente una de las deidades de la religión católica a la que se le rinde culto, especialmente en la
región de Xochimilco. Esto es una hipótesis, pero es probable que efectivamente esta figura del Niñopa, esta idea del Niñopa, esté relacionada con Pilsintecutli, el señor niño. Pilsintecutli y Xochiquetzal son los padres de Sinteotl, Tlajoluqui y el maíz maduro, que como hemos dicho antes se identifica con el Ololiuqui, es decir, se trata de otra planta asociada simbólicamente con el maíz, como el peyote y el Ololiuqui, muy relacionada con este. No hay que olvidar que todas estas plantas están relacionadas con deidades de la fertilidad, y en este caso, bueno, Xochiquetzal y Pilsintecutli son deidades relacionadas precisamente con los mantenimientos, pero también con la fertilidad y con la sexualidad, con el goce. Aquí tenemos una genealogía precisamente proveniente del Códice Borgia. Aquí a la derecha tenemos una imagen de Pilsintecutli con su pintura facial roja, entregando una ofrenda de hule y copal. Y del otro lado tenemos a Xochiquetzal, quien se distingue por el tocado de plumas de quetzal y por el yacamestli que se encuentra en la nariz y que la identifica con una deidad lunar, con las fuerzas lunares, y se encuentra sentada enfrente de un árbol florido, que probablemente por la forma de estas flores sea un árbol de brugmancias o floripondio. En este tiempo había otro dios llamado Pilsintecutli y su mujer se llamaba Xochiquetzal, los cuales tenían un hijo llamado Xochipilli y otro que no era suyo, pero que lo creaban, que se llamaba Nanahuatón, cuyo padre se decía Ixpapalot y la madre Cuscamiao, los cuales tomaban cuerpo y figura humana cuando bien les parecía. Cuando pues los dioses quisieron hacer el sol, todos estos juntos y otros más hacían penitencia para poder merecerse el sol, ofrecían a los tres grandes dioses perlas preciosas, incienso y otras cosas. Esto es, digamos, la genealogía. Y tenemos aquí también otro testimonio proveniente de la historia de Umexic, del capítulo 7, que se encuentra en un libro compilado por Ángel María Garibay, que se llama Teogonía, Historia de los Mexicanos, donde muestra esta relación con los mantenimientos y con esta ontología de la que les hablaba. Dice este testimonio: el grano que comen, que se llama maíz, fue hecho de esta manera. Los dioses descendieron todos a una caverna, donde un dios llamado Pilsintecutli estaba acostado con una diosa llamada Xochipilli, de la cual nació un dios llamado Sinteotl, el cual se metió debajo de la tierra y de sus cabellos salió el algodón, y de una oreja una muy buena semilla que ellos comen gustosos llamada Huauzontli, de la nariz otra más llamada Chía, que es muy buena para beber en tiempo de verano, de los dedos salió un fruto llamado Camochtli, que es como los nabos, muy buen fruto, de las uñas otra suerte de maíz largo, que es el cereal que comen ahora, y del resto del cuerpo le salieron muchos otros frutos, los cuales los hombres siembran y cosechan, y por esto era este dios amado por todos los dioses, y lo llamaban Tlazopili, que quiere decir Señor amado. Esto se encuentra en la historia de Umexic, capítulo 7, y en la Teogonía, Historia de los Mexicanos, en la página 110. Aquí tenemos una foto de Xochipilli, que es una de las deidades de la fertilidad. No quiero entrar mucho en detalles, simplemente aquí tenemos una representación de las más conocidas de esta deidad, una escultura encontrada en Tlalmanalco, y del lado derecho tenemos la hipótesis de Richard Evan Schultz y Albert Hoffman, quienes consideran que los glifos tallados en el cuerpo de Xochipilli representan varias plantas como la flor de tabaco, el ololiuqui, el botón de sinicuiche, los hongos, la flor del pollo matli, y en el pedestal es visible una representación estilizada de los hongos Psilocybe aztecorum. Con base en esta identificación, Gordon Wasson llevó a cabo su interpretación de esta escultura. Para él, estas flores talladas en el cuerpo de Xochipilli aseguran la clave del significado de la estatua y además el significado metafórico de flores en la cultura nahua y de Mesoamérica. Entonces tenemos pues aquí que Pipiltzintli, niñitos, y Xochipilli, que podría ser traducido como el infante que da flores, nos permiten comprender precisamente este complejo simbólico de los niños, cómo se relacionan los niños o estas deidades con las plantas de visión. No está de más recordar también que en el contexto de la cultura mazateca a los hongos visionarios se les conoce como niños santos. Entonces no es tampoco un rasgo aislado, sino que extiende sus raíces a la milenaria tradición mesoamérica. Los mexicas conocían y empleaban una planta llamada Pilpilzintzintli, el más noble príncipe niño. Esta es la traducción, es de lo que les hablaba anteriormente.
En rituales enteogénicos, que era similar a los hongos maravillosos de México, psilocibe mexicana. Esta planta existía en forma masculina, el macho, y femenina, la hembra. En el Archivo Nacional de la Ciudad de México se encuentran las actas de la Inquisición de los años de 1696, 1698 y 1706, que mencionan la planta de Pilpilcintzintli y sus efectos intoxicantes. Varios autores presumen que se trata de la hierba de la pastora, pero esto obviamente pues es una hipótesis, y esto está en el libro de Schultz y Hoffman en la página 165. Aquí tenemos una foto precisamente de estos racimos de flores de la Salvia divinorum, y es precisamente a estos racimos color morado a los que se les conoce como niñitos o Pilpilcintzintli, que sería el nombre honorífico en el idioma náhuatl. Por supuesto que en mazateco y en chinanteco pueden tener otros nombres. Pipilcintzintli, palabra que significa niñitos, es una planta psicoactiva que fue usada por los nahuas en ceremonias de adivinación y para interpretación de los sueños. Según Betancourt, nos dice que hay hembra y macho, tiene hojas como de Cempoalxochitl y raíz como de peyote. ¿No? Entonces aquí en este testimonio, en esta información que nos proporciona Mercedes de la Garza, podemos profundizar sobre los usos de los que hablaba al principio, ¿no? Entonces, uno de los usos era para ceremonias de adivinación, y otro que no estuvo mencionado al principio es para la interpretación de los sueños. Recordemos que para los pueblos mesoamericanos los sueños tenían un papel preponderante, un poco diferente al que tenemos ahora en estas sociedades industriales, postindustriales, y es un rasgo de los sueños que se comparte con otros pueblos originarios, por ejemplo, en la región del Amazonas o en la región andina. Eso vale la pena estudiarlo con más detalle. Por su parte, Fray Agustín de Betancourt en el Teatro Mexicano nos dice: toman la bebida para no sentir cansancio y aplicadas por modo de emplastos cura las partes desconcertadas. En el agua ordinaria aprovecha el calor del hígado, y aunque los naturales las estiman, los españoles las aborrecen por supersticiosas, porque aquellos las suelen tomar para adivinar y saber lo oculto en sueños. Se puede mezclar con zacazli y ololiuqui para las fracturas. Entonces aquí también podemos ver tanto los usos terapéuticos, que no es casualidad que muchas de estas plantas sirven para tratar enfermedades de los huesos, fracturas, artritis, reumas, etcétera, ¿no? Que son enfermedades frías relacionadas con las deidades del agua, y estas plantas tienen una naturaleza caliente. Y también pues nos menciona que los pueblos originarios es una planta estimada por los pueblos originarios, pero aborrecida precisamente por los españoles debido a los usos adivinatorios que tenían estas plantas. Según Aguirre Beltrán, en el archivo inquisitorial se la menciona como una planta cultivable que se seca, se bebe diluida en agua y provoca alucinaciones, o podríamos decirlo de una mejor manera, visiones. Decían malas cosas y hablaban con ella disparates. Se empleaba también para diagnosticar, y sus flores se llamaban rosas de Pepechtichinique. La palabra náhuatl está mal escrita. Su uso se prohibió por el Santo Oficio, es decir, por la Inquisición, y los adeptos que portaban la planta como amuleto fueron perseguidos. Esta información es muy valiosa porque nos permite de alguna manera observar cómo las políticas de la prohibición o esta guerra contra las drogas no es algo nuevo, sino que extiende sus raíces hasta la implementación del régimen colonial. Entonces no es casualidad que precisamente estos fenómenos contemporáneos, como la guerra contra las drogas y como la política de la prohibición, pues tengan su base en la implementación del régimen colonial desde hace más de 500 años. Por ejemplo, un juicio de 1704, por ejemplo, se denomina el señor inquisidor fiscal contra una mulata llamada María por usar la hierba pipilchintle y otras. Por su parte, Quesada afirma que se usaba para la adivinación amorosa, basándose en documentos del Archivo General de la Nación. Esto significa que, como el ololiuqui y otras plantas psicoactivas, el uso del Pipilcintzintli sobrevivió a la instauración del régimen colonial.
Aquí tenemos una imagen, una bella imagen proporcionada o que se encuentra por el Instituto Chacruna, donde podemos ver las hojas, los racimos, las flores y ya los rollos de la planta seca, ¿no? Que son diferentes partes del proceso, así como el territorio donde esta planta originalmente crece. La historia y la etnología de la planta en el México contemporáneo comienza en 1938 con el antropólogo sueco Jan Bassett Johnson, quien registra su uso entre los indígenas cuicatecos y posteriormente otros investigadores a lo largo del siglo XX. Hasta la actualidad lo observaron en zapotecas, nahuas y mazatecos. Es con estos últimos con quienes se han realizado importantes investigaciones debido a su estrecha y amplia relación con la planta, así como la continuidad de diversos usos terapéuticos y adivinatorios, según la investigación realizada por Ali Cortina, que se encuentra en el portal del Instituto Chacruna. Los mazatecos de Oaxaca usan Salvia divinorum, también llamada hierba de la pastora, en rituales adivinatorios y curativos como sucedáneo, en general de los hongos psicoactivos, los que normalmente prefieren. Sin embargo, hay que recordar que los hongos son de la temporada de lluvias, especialmente en los meses de julio, agosto, septiembre, y cuando no se encuentran disponibles, pues entonces se hace uso de la Salvia divinorum. Dice, esto sucede especialmente en tiempos de lluvia, cuando no son tiempos de lluvias, cuando los hongos no están disponibles. El empleo ritual de Salvia divinorum es muy similar al de los hongos. Los rituales se llevan a cabo durante la noche, en oscuridad y en silencio completos. En relación con el tema de la Salvia divinorum, podemos encontrar un testimonio de María Sabina en el libro escrito por Álvaro Estrada, donde ella menciona explícitamente lo siguiente. Dice, si tengo un enfermo en el tiempo en que no se consiguen hongos, recurro a las hojas de la pastora. Molido y tomado trabajan como los niños. Desde luego la pastora no tiene la fuerza suficiente. Existen otras plantas llamadas semillas de la Virgen. Estas semillas fueron creadas por la Virgen. Yo no uso las semillas, aunque algunos sabios las utilizan. Entonces, cuando no es tiempo de los hongos, efectivamente se usa la Salvia divinorum como un sucedáneo. Y bueno, esta es la planta del Ololiuqui, no me voy a detener mucho aquí, es el testimonio que tenemos en la historia general de las cosas de la Nueva España, donde se mencionan precisamente sus propiedades rituales y sus propiedades terapéuticas. Simplemente es para mostrar, para hacer un comparativo, pero bueno, esta ponencia es más bien dedicada a la Salvia divinorum. Nos dicen Schultz y Hoffman que el especialista ritual está a solas con su paciente, pero también pueden estar presentes otros pacientes e incluso personas sanas. Antes de que el especialista ritual mastique y chupe las hojas, estas se sahuman con copal y se consagran a los dioses mientras se hacen oraciones. Después de masticar las hojas, los participantes se acuestan y se quedan en lo posible completamente callados. Ruidos y fuentes de luz pues, perturban de manera considerable la experiencia visionaria. En general, los rituales de salvia no duran más de 1 o 2 horas. Esto es una diferencia notable a los rituales que se llevan a cabo con los hongos, que son veladas de 5 o 6 horas debido a la duración que tienen los efectos de la psilocibina en el sistema nervioso central. En contraparte, por ejemplo, la Salvia divinorum es muy potente. Sus efectos, digamos, son muy rápidos, se alcanzan a los 15 o a los 20 minutos, tienen una potencia visionaria notable, pero al mismo tiempo también la duración de los efectos en el sistema nervioso central es menor. En relación con los estudios más actuales, entre las décadas de los 50 y los 80 se realizaron importantes avances en la comprensión etnológica, farmacológica y bioquímica de la planta, con la aislación de un diterpeno neoclerdano, al cual nombraron salvinorina A como la sustancia activa, identificado como su principio activo en 1982 en el laboratorio de Ortega. Pronto se diseminó el conocimiento de que se trataban de 2 estructuras químicas, salvinorina A y salvinorina B. Esto según los estudios de José Luis Díaz. Al mismo tiempo, persistían algunas interrogantes, pues su uso ritual en extracto de agua seguía siendo desconcertante, ya que estos diterpenos no eran hidrosolubles y persistía una duda al respecto a sus posibles propiedades psicoactivas. Esto también con base en la investigación de José Luis Díaz. En relación con la química de la Salvia divinorum,
ya vimos que la sustancia activa es la salvinorina A, dice que las hojas contienen los diterpenos de neclerodano, salvinorina A y salvinorina B, o divinorum A y divinorum B, así como dos sustancias similares que aún no han sido identificadas con exactitud. La principal sustancia activa es la salvinorina A, que provoca efectos sumamente psicodélicos desde dosis pequeñas de 150 a 500 gramos. La salvinorina no pertenece a los alcaloides, según Schulz y Hoffman. En relación con la neuroquímica de esta planta, podemos decir que la salvinorina A, como se ha descubierto, actúa como el receptor agonista de los opioides kappa, el cual está relacionado con un control de la percepción del dolor, del control motor y humor. Otras investigaciones realizadas en ratones apuntan a que este compuesto tiene posibles propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Asimismo, la salvinorina A, como se ha descubierto, se ha observado que por la interacción con este receptor, la salvinorina A influye de manera particular en la zona de nuestro cerebro conocida como el claustro, y el cual está relacionado con cierto tipo de depresión, e incluso hay quienes sugieren que es ahí donde se origina la conciencia humana. En relación con los usos terapéuticos, las investigaciones recientes de Makeda han recopilado un amplio abanico de aplicaciones terapéuticas como tratamiento para la artritis, que es lo que mencionaba anteriormente, que está en la antigua tradición mesoamericana, inflamación, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, picaduras de insectos, eczemas y hongos, enfermedades vaginales, cistitis, calambres menstruales, bronquitis, fiebre, contracturas de espalda, retención de líquidos, dolencias internas como tónico para los enfermos anémicos o moribundos, e incluso para tratar el alcoholismo, que es lo que nos dice alicortina. Esto es importante porque, como vemos, los usos terapéuticos incluyen un amplio espectro, una amplia gama de padecimientos que no se reducen solo a las propiedades visionarias que tenía esta planta, sino que sus alcances es mucho mayor. Estas son algunas de las investigaciones más recientes. Estas son del 2020. Algunos de los artículos que se han escrito sobre este tema. Es curioso porque es relativamente reciente la investigación que se ha hecho en centros de investigación del norte global, como en la Universidad Johns Hopkins principalmente, porque hasta hace muy poco se desconocían los alcances que tenía la salvinorina A, sobre todo porque no se habían realizado estudios con humanos hasta el año 2015. Es precisamente a partir del año 2015 cuando se empiezan a realizar estos estudios con humanos, que es relativamente poco, 6 años, y por esa razón es necesario mayor investigación al respecto para poder tener un conocimiento mucho más profundo tanto de los usos terapéuticos para otro tipo de enfermedades, otro tipo de padecimientos, no solo los mencionados acá, y sobre todo comprender mejor cuál es el efecto sobre el sistema nervioso central y sobre todo sus propiedades visionarias, sus propiedades psicodélicas. Sobre este punto tampoco está de más recalcar que a principios del siglo XXI, entre el año 2005 y el año 2010, hubo un boom precisamente del comercio sobre la Salvia divinorum, porque no estaba incluida precisamente en los catálogos de sustancias prohibidas, y eso provocó un comercio principalmente de las regiones productoras de Oaxaca hacia Estados Unidos. Era una planta que se vendía en línea y que después fue prohibida porque sin la preparación adecuada y sin el conocimiento adecuado, circularon por las redes sociales muchos videos de consumidores perdiendo el control o haciendo algunos actos un poco alocados, digamos, ¿no? O descontrolados, precisamente debido a la potencia de estas sustancias. Entonces, a partir, digamos, de este fenómeno mediático, la estigmatización de la Salvia divinorum incrementó y fue incluida, digamos, en la lista de sustancias prohibidas. Y esto también, al ser prohibida de manera global, pues redujo el comercio, ¿no? Un documental muy bueno es el que realizó Nick Spears,
del Instituto Chacruna, quien estuvo trabajando en la región de Oaxaca, precisamente con los productores de Salvia divinorum, y ellos mencionan primero cómo surgió aparentemente de la nada este boom, y luego también cómo aparentemente de la nada el mercado se redujo. Toda esta población, pues de alguna manera utilizaba, digamos, este comercio para obtener ingresos adicionales para hacer frente a otro tipo de situaciones derivadas de una serie de carencias y de abandonos en los que se encuentra inmerso el campo mexicano. Les recomiendo mucho que vean precisamente este documental. Lo voy a buscar para precisamente ponerles la liga en la sección de comentarios. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco a todos su atención. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, pues por favor de escribirlos precisamente en la sección de comentarios de las redes sociales, en la página de Facebook de Vía Sinapsis y de las otras instituciones convocantes, la Sociedad Mexicana de Psilocibina y del colectivo Mindsurf, y con todo gusto estaré abierto y dispuesto a responder sus dudas, críticas, comentarios, sugerencias, cuestionamientos en relación con esta planta. No me queda más que agradecer al equipo de Vía Sinapsis, a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, y espero que esta ponencia haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos. Ahí está una dirección del correo de Gmail en caso de que alguien quiera profundizar sus conocimientos o tenga preguntas específicas relacionadas con este tema. La dirección de arriba ya no está disponible. La de abajo, la de Gmail, es la que actualmente sigue vigente. Bueno, por mi parte sería todo, y que tengan muy buena tarde.